madrinas, pues tienen que enseñarle a los ahijados, ¿verdad? Cómo debe uno hacer la señal de la cruz correctamente. La señal de la cruz es una protección, es una oración de protección, algo que se le pide a Dios para que nos proteja de todo mal. Siempre que hace uno la señal de la cruz, tiene que acordarse uno de eso y hacerla con conciencia. ¿Qué quiere decir con conciencia? Que no es así, ¿no? Sino que es tranquilos, calmados y pensando en lo que decimos. Se dice así: por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se fijan que es una oración? Y si le hace uno la carrera, no sabe uno ni qué. ¿Se fijan? Entonces, pues tenemos que hacerlo tranquilos. Ahí, por favor, en la cuarta banca. Sí, sí. Y si no escuchan, me avisan, por favor. Sí, si escuchan, si no escuchan, me avisan, ¿sí? Bueno. Bien. Entonces, la señal de la cruz es así. Por la señal, vamos a hacerlo todos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrame, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Sí se habían fijado en esto o no? ¿Ya habían hecho así la señal de la cruz con conciencia o no? ¿Verdad que no? Deben de hacerse con conciencia, porque si no, no tiene mucho efecto. No tiene mucho efecto, tiene que hacerse con conciencia. Y así también hay que enseñarles a los ahijados, porque si saben ustedes que los padrinos tienen la tarea de enseñar a sus ahijados la religión, la fe. Esa es la obligación, ¿verdad? Es el deber. Y si uno no sabe enseñarles, bueno, pues entonces no sabe. Bien, bien, entonces vamos a comenzar. Les decía que vamos a empezar con una pregunta. La pregunta es esta: ¿por qué se bautizan los niños si no tienen pecado? ¿Alguien podría decir eso? ¿Podría decirme algún comentario? ¿Por qué se bautizan los niños si no tienen pecado? ¿O si tienen pecado? Cualquiera de las dos cosas. ¿Sí tienen pecado? Ay, sí tienen pecado. A ver, ¿quién opina que los niños tienen pecado? Levanten la mano los que opinen que los niños tienen pecado. Ay, nada más él. Entonces los demás, quiere decir que no tienen pecado entonces, ¿verdad? Los demás. Ciertamente que no tienen pecados, ¿cómo les puedo decir? Pecados, ándale, pecados humanos no. Ciertamente que no. Qué bien, mire, eso es bien esa respuesta. Es cierto. Miren, si ustedes han escuchado esta cantaleta, esta cosa que a veces nos llega por todas partes, la Iglesia Católica bautiza a los niños y no tienen pecado. Está mal la Iglesia Católica. ¿Cómo anda bautizando niños si no tienen pecado? Porque el bautismo es para los pecadores. Así dice, ¿no? El bautismo es para los pecadores. Entonces, ¿no han escuchado esto? A ver, levanten la mano el que haya escuchado eso. Nadie. Nomás yo. ¿A usted sí? Ah, ya ve, hay alguien más. ¿Quién más ha oído eso? Nadie más. Entonces fíjense, ustedes no han escuchado eso, pero algunos sí. ¿Sí? Entonces, eso va sembrando dudas en cada persona, va sembrando dudas en el corazón de las personas. Bien, no me presenté, yo soy Serafín Equihuán, y ella es Ibérica. Ibérica, ella me ayuda. Bien, entonces, pues, se oye decir mucho eso, y si no, ustedes lo van a oír, porque hay invasión de sectas, hay enjambre de sectas, que están tirando así como lluvia, puras cosas que ponen en duda a los católicos. ¿Sí? Ahí les va una. La Iglesia Católica tiene imágenes y la Biblia prohíbe tener imágenes. ¿Quién no ha oído decir eso? Levanten la mano. ¿Quién ha oído decir eso? ¿Usted? ¿Quién más? ¿Usted también? ¿Se fijan?
Y si le buscamos más, hay un montón de cosas así. Y cuando uno no está instruido en la fe, no sabe qué responder. ¿Okay? Ahorita nosotros vamos a aprender, según lo que dice la Biblia, qué es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? ¿Para qué se bautizan los niños? ¿Por qué se benefician los niños con el bautismo? ¿Qué les pasa a los niños si no son bautizados? Todo eso vamos a aprender ahorita. Empezando por esta palabra. ¿Qué significa la palabra bautismo? ¿Alguien podría decirme qué significa la palabra bautismo? Si no, ahorita la aprendemos. Bien. Parece que nadie, ¿verdad? ¿O sí? ¿Nadie? Ok. Bautismo significa sumergirse, impregnarse. Eso significa bautismo. Sumergirse, impregnarse, empaparse. Eso quiere decir bautismo. ¿Sí? Bien. Voy a hacerles otra pregunta más. A ver si se la saben. Yo creo que sí. ¿En qué año nació Jesucristo? ¿En qué año nació Jesucristo? A ver, el que responda, le vamos a dar un aplauso. ¿En qué año nació Jesucristo? Vamos a ver. Ok, entonces yo me voy a dar el aplauso. Yo les voy a decir, ok, nada más recordemos antes de Cristo y después de Cristo. ¿No se acuerdan cómo dicen los libros? Antes de Cristo y después de Cristo, así dicen los libros, ¿no? Ahora sí ya saben qué año nació. Ándele, en el año 1, así es. En el año 1 nació Cristo. ¿Por qué les digo yo esto? Porque esa es una base fundamental, una base histórica para que no nos engañen las sectas. Porque las sectas, el montón de iglesias que hay, dicen que son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. Acaban de nacer. ¿Y cómo es que son la iglesia de Cristo? Si Cristo fundó su iglesia el año 33. ¿Cómo va a ser que sean la iglesia de Cristo? Ni existían. Esas iglesias no existían en ese tiempo. Las iglesias que no son católicas comenzaron a nacer el año 1520. Fíjense. Entonces, ¿cómo es que dicen que son la iglesia de Cristo? ¿Se fijan? Es que todo ese montón de sectas que hay engañan a la gente. Y dicen que tienen la verdad. Todas dicen que tienen la verdad. Todas. Y la verdad de los testigos de Jehová, la verdad de los mormones, la verdad, cada quien tiene su verdad propia, dicen que tienes la verdad. ¿Por qué les digo yo esto? Porque irremediablemente estamos pasando una etapa en la historia así. Y si nosotros no nos educamos en la fe, no vamos a poder nosotros dar respuesta a todo lo que viene. Porque no sé si en su familia de ustedes ya haya protestantes. En la mía sí. Y ahí unos sobrinos ya no son católicos. No sé en ustedes si también tengan un caso allá. ¿Nadie de su familia, sobrinos, tíos, parientes es protestante? ¿No? ¿Nadie? Ah, pues mire qué bien. Eso está bien. En mi caso sí. Allá con mi familia, con mi mamá, también. Allá hay unos que son mormones. Parte de la familia de parientes de mi mamá. Entonces, queramos o no, todo eso viene así. Por ejemplo, los niños que están en la escuela, a veces vienen con la mamá y le dicen, oye mamá, me dijeron que nosotros los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes en los templos. Y dice la mamá, ay, no les hagas caso. No, pero mira mamá, aquí dice en la Biblia. Porque si hay una cita bíblica que dice no hagas imagen. Ay, no les hagas caso. Pero ya se le quedó eso en su cabecita. Va a decir, ¿cuánto que grande? Bueno, pues es cierto. Dice. Ahí la Biblia dice que no. Mi mamá dice que no les haga caso, pero la Biblia dice otra cosa. Se le va sembrando eso y va a llegar el día
porque le van a seguir sembrando más cosas. Va a llegar el día en que se va a ir para allá, porque no hay quien le instruya. No le da una enseñanza profunda, una explicación satisfactoria de todo eso. ¿Sí? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Sí. Bueno, en mi caso sí hay eso. Si en el caso de ustedes no hay, bueno, qué bien. Pero les va a llegar, porque eso es irremediablemente. Los testigos de Jehová andan tocando puerta y puerta. ¿Sí? Otros también, y otros por el internet, y total, hay mucha cosa de eso, ¿no? Bueno, una de las cosas que ellos dicen es que ¿para qué bautizar a los niños si no tienen pecado? Y como decía, sí tienen pecado, ciertamente que tienen pecado, y eso lo vamos a comprobar ahorita. Bien, entonces, ¿cuándo nació Cristo? El año 1. Aquí comenzó a predicar Jesucristo el año 30. Vamos a ver una cita bíblica, Lucas 3:23. Lucas 3:2. Lucas 3, no me equivoco. Lucas 3:23 me parece, sí. Lucas 3:23. Vamos a ver qué dice, porque aquí vamos a usar la Biblia. Todo con Biblia. Y vamos a explicar todo con la Biblia. Vamos a ver qué dice ahí. Si alguien me quiere ayudar, ¿quién me podría ayudar? Alguien, un valiente que me quiera leer. A ver. Ahí le va. Le voy a dar otra parte de la Biblia. Vamos a ver, va a buscar ahí usted Lucas 3, del 2 al 3. Si quieres desde ese lugar, para que no te... Nomás alza la voz para que todos lo oigamos, ¿verdad? Ahorita vamos a leer la que le di a Ibérica y después aquella. Es Lucas capítulo 3, versículos del 2 al 3. A ver, vamos a escuchar lo que dice acá. ¿Qué dice? ¿Del 2 al 3 o del 3? No, Lucas 3:23. Dice: Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Ahí está. Bien, ¿otra vez? Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Digan, entonces ya tenía, ya pasaba de los 30 años cuando comenzó. ¿A qué comenzó? A predicar. Ya pasaba de los 30 años. O sea que tenía 30 años, pues no. Nació el año 1, al año 30 ya tenía, pues, el año 30 pues tenía 30 años. Entonces comenzó a predicar el año 30. Solamente predicó 3 años nada más. Formó sus 12 apóstoles, con 12 apóstoles formó su grupo de personas, formó su equipo, porque Dios Padre lo envió aquí a la tierra para que formara un equipo, un grupo de personas que se llama, ¿cómo? Iglesia. Ese grupo de personas se llama iglesia. ¿Sí? Entonces, la iglesia es Jesucristo con sus 12 apóstoles, más las personas que lo siguen. Esa es la iglesia de Cristo. ¿Sí? Las iglesias que hay ahora no son iglesias de Cristo, porque estos nacieron hace poco y no están de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia católica, que es la iglesia que Cristo dejó. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo comenzó a predicar Cristo? ¿El año 30? Perdón, sí, el año 30. ¿Y cuándo nació? El año 1. Bien. Entonces, si nada más predicó 3 años. En los 3 años que predicó, formó su equipo, su grupo, que se llama, ¿qué? Iglesia. ¿Ven? Eso lo debemos de aprender todos y para enseñarlos a los ahijados también. Para que vean que hay una iglesia que Cristo fundó, no hay muchas, más una. Bien. Cuando anduvo predicando Jesús, también estaba predicando Juan, su primo, Juan el Bautista, le dicen. Le dicen que Juan el Bautista porque Juan bautizaba. Primero bautizó Juan. Antes de que viniera Cristo no había bautismo. Es como si dijéramos, ¿quién inventó el bautismo? Pues Dios. ¿Por medio de quién? Juan, el primo de Jesús. Ahí empezó él a bautizar, porque así se lo ordenó Dios, ¿verdad? Que bautizara. Entonces, después Cristo vino y estableció su bautismo. Entonces hay 2 bautismos, el de Juan y el de Cristo.
La pregunta es esta para ustedes saber quién le atina. ¿Cuál recibimos nosotros, el de Juan o el de Cristo? ¿Cuál? ¿Cuál bautismo recibimos? ¿El de Juan o el de Cristo? El de Cristo, así es. Nosotros recibimos el de Cristo. Sí, porque Juan tenía, ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Ese bautismo, ¿para qué era? Fíjense bien, el bautismo de Juan tenía un objetivo, tenía un porqué. Y el bautismo de Jesús tiene un porqué también y un objetivo. Vamos a ver el objetivo del bautismo de Juan. A ver, vamos a ver, a leerlo ahí, por favor. Si me lo lee fuerte, por favor, para escuchar hasta acá. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En ese tiempo la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Adelante, por favor. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen su sendero. Las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros anallados. Los torcidos serán enderezados y serán suavizadas las esperanzas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Dígale, por favor. Juan decía a las muchedumbres que venían a él para que lo bautizaran, raza de víboras. ¿Cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir que nosotros somos hijos de Abraham. Yo les aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham, también de esas piedras. El hacha está junto al árbol, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba, ¿qué debemos hacer? Él les contestaba, el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Hasta ahí. Bien. Ese bautismo era para preparar el camino del Señor. Si lee, por favor, el número 1, el versículo número 1. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea, y Trajano Fide y Lisanias en Galilea. Bien, gracias. Entonces el bautismo de Juan era para preparar el camino de Jesús que ya estaba por llegar. Juan también empezó a predicar también en el año 30. Y también tenía la misma edad, era primo de Jesús. Bien. Bien, fíjense lo que dice en el versículo número 15, dice así, 16. Dice, yo los bautizo con agua. ¿Se acuerdan que bautismo quiere decir sumergir? Entonces dice, yo los sumerjo en el agua, los bautizo con agua, pero está por llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Fíjense, el de Juan era en agua, y el de Jesús es en fuego. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? ¿Por qué les digo que no es lo mismo? Ahí les va por qué. Los que no son católicos dicen así: la Iglesia Católica bautiza mal a los niños, no los sumerge en el agua. Está mal la Iglesia Católica, no los sumerge. La Biblia dice ahí que se bautizaban y bautizar es sumergirse. Está mal. O sea, y nosotros los católicos, si no estamos bien instruidos, ahí caemos en una trampa. Pero si leemos aquí, dice que el bautismo de Juan era el que sumergía en agua. Y el bautismo de Jesús, ¿en dónde se sumerge? En el Espíritu Santo. Entonces, ahí no hay agua.
Y entonces, ¿para qué se usa el agua? Nada más como símbolo. Por eso no hay necesidad de ponerle poquita agua, mucha agua, ¿no? No hay necesidad porque es un símbolo nada más, porque Cristo vino a bautizar, pero con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no se ve, ¿o sí? El Espíritu no se ve porque es un Espíritu, entonces no se puede ver. No sé si me explique. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿eh? Si hay alguna duda, pregunten. Bueno. Entonces hay dos bautismos, ¿cuál y cuál? ¿Cuál es el que reciben los niños? El de Cristo. El de Juan no. Si alguien quiere recibir el de Juan, pues ya murió. O sea, no pueden bautizarlo. Jesús fue el que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. No dijo, vayan a bautizarse como Juan. No, pues Juan ya no está. ¿No? Él ordenó a sus discípulos que bautizaran. Bien. Entonces, iglesia es Jesucristo con los 12 apóstoles más la gente que lo sigue. Eso se le llama iglesia. ¿Vale? Eso se le dice iglesia. Una vez llegó un mormón a la casa, ¿no? Uno de los mormones, pues lo recibí con mucho respeto, porque tienen que recibir con mucho respeto a toda persona, sea quien sea. Y dijo, oiga, dice, ando haciendo invitaciones para que vean nuestra página en el internet sobre quiénes somos los mormones y todo eso, ¿no? Y le dije, pues está bien, pero quisiera yo hacerle una pregunta, quisiera decirle algo. Sí, dígame. Oiga, ¿por qué no me habla mejor de la Biblia? Háblenme usted de la Biblia, ¿no? Mejor denme un mensaje, a ver qué Dios, dígame algo de Dios, ¿no? Entonces dijo, bueno, dijo, sí, está bien, y sacó la Biblia. Y dijo, lee un pasaje donde dice así, dice Jesús, yo les enviaría desde el Padre el Espíritu Santo para que se quede para siempre con ustedes. Así decía, ¿no? Oh, qué bien. Ahora, ¿qué me cuenta usted de esa parte de la Biblia? Hoy es que por eso yo ando aquí predicando, ¿verdad? Porque Él se quedó el Espíritu Santo con nosotros, así. Y por eso yo ando predicando, así, ¿bien? Bien. Entonces yo le hice esta pregunta. Bueno, bien. Ahora yo le voy a preguntar algo. ¿Usted es de los mormones, verdad? Sí. Bien. ¿Qué entiende usted por iglesia? No, dijo, la iglesia somos todos. Bueno, ese es su modo de ser, yo lo respeto, pero mire, para mí, iglesia es Jesucristo con sus 12 apóstoles y la gente que lo va siguiendo. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Me quedo pensando, no, sí, es cierto. Bueno, muy bien. Ahora le voy a preguntar, ¿cuándo comenzó su iglesia? No me contestó. Mire, su iglesia tiene, cuando mucho, 200 años, ¿sí o no? No, sí. Bueno. ¿Y a quién le dijo Jesucristo esas palabras? ¿A ustedes o a la iglesia católica? Se quedó pensando. No me pueden empezar. Esas palabras las dijo Jesucristo para su iglesia que él fundó, porque su iglesia apenas la acaban de fundar. Entonces me dijo, bueno, dice, si quiere después vengo otra vez. Si me puede recibir, vengo para platicar con usted. Sí, también. ¿Y cómo sé que va a estar? Cuando vea el picar rojo ahí, señal de que estoy. Está bien. Pero le voy a advertir algo. Cuando venga usted, prepárese bien, porque voy a grabarle un video y luego lo voy a subir al internet. Y ella dijo, bueno, está bien, pero no volvió. Bueno, entonces, tiene que estar preparado. Si uno no está preparado, lo enredan. Y a veces uno dice, bueno, a mí nunca me van a enredar, a mí nunca me van a engañar. Yo no me voy a salir de la iglesia católica. Es cierto, a usted no, pero a sus hijos sí. O a sus sobrinos también. O a su esposa o al esposo, pues ya ha sucedido eso. Ya ha sucedido eso, ¿eh? Por eso tenemos que instruirnos en la fe, nosotros. Porque no es suficiente cuando venimos a misa que escuchamos al Padre, nada más 20 minutos de explicación, no es suficiente. Uno tiene que estar en casita instruyéndose, leyendo la Biblia. Vamos a hacer una oración. Ya hicimos la oración con la Santa Cruz, vamos a hacer otra oración. Papá Dios, aquí estamos estos hijos tuyos y nosotros también, que somos tus hijos,
queremos instruirnos en la fe. Por favor, manda el poder del Santo Espíritu sobre nosotros para que nos dé hambre de escuchar tu palabra, hambre de instruirnos en la fe. María, Madre de Jesucristo, nuestro Señor, ruega por nosotros. Amén. Bien, vamos a continuar. Una repasadita, entonces, decimos que bautismo es impregnarse, es sumergirse. Jesucristo nació el año 1. ¿Cuántos años predicó? ¿En qué año comenzó a predicar? El año 30. ¿Cuántos discípulos andaban tras de él? 12. Con esos 12 formó su grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? La iglesia. Está bien, muy bien. Entonces la iglesia, no es correcto decir la iglesia somos todos. Lo correcto es decir yo soy miembro de la iglesia. Así sí está bien. Ahora, ¿de cuál? Porque hay tantas. Entonces, pues yo estoy de la iglesia que Cristo fundó. ¿Y cómo sabes que es la iglesia que Cristo fundó? Hay que dar una explicación. Y también el otro tiene que dar una explicación. ¿Cómo sabes que estás en la iglesia de Cristo? Y eso luego se destapa, porque luego se tapa porque acaban de nacer todas las sectas. El año 1500, la primera que salió, el año 1520 salió la primera, que fue Martín Lutero, un fraile que se salió de la iglesia. Se salió de la iglesia porque en la iglesia a veces hay dificultades, problemas, porque la iglesia no está hecha por ángeles, ¿no? A veces tiene sus errores. Entonces, así quiso Cristo dejarlo. La iglesia es santa y pecadora a la vez, porque somos hombres. Y ninguna iglesia es santa, como se llama, una santidad tremenda, no. Ninguna. Si la iglesia que Cristo fundó no es santa, ¿no? Es santa porque Jesucristo es santo, por eso sí. Por eso le decimos una iglesia santa, católica y apostólica. ¿Santa por qué? Porque sus miembros son super santos, no, porque Cristo es santo. Por eso es santa la iglesia. En cambio las otras no fueron fundadas por Cristo. Bien, entonces vamos a continuar. Ya les di una repasadita. Vamos a ver ahora, pues, otra parte de la Biblia. Vamos a ver el mandato de Cristo. Ahí, por favor, me busca, por favor, Mateo 28, 19, 20. Y acá Marcos 16, 15, por favor. Ni siquiera me fijé si se veía bien aquí. A ver, si lo tiene, por favor, lo lea. Mateo 28, 19, 20. Vamos a poner todos atención. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes unos días hasta el fin de la historia. Ahí está. Mandó Jesús a bautizar y tiene una promesa de que va a estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Porque hay algunos protestantes que dicen así: ay, la iglesia católica sí era la que Cristo fundó, pero después se echó a perder. Ya no sirvió. Entonces, ¿quiere decir que Cristo mintió o qué? Porque aquí dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bien, entonces dos cosas vemos ahí. Que mandó bautizar, por eso se tienen que bautizar. ¿Por qué? Porque es un mandato de Jesús. Y ahorita vamos a ver para qué es el bautismo de Jesús. ¿Para qué es? Vamos a ver para qué es. ¿Y quién lo puede recibir? Ajá. Vamos a ver la otra cita bíblica. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien todos la buena noticia. Bien. Ok. ¿Qué más dice? El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Bien. Entonces el bautismo es para obtener la salvación. ¿Alguien podría decirme qué es salvación?
Son palabras raras, ¿no? Como que no escuchamos, como que a veces no sabemos, ¿no? ¿Qué es salvación? Salvación, ¿qué es salvación? Pues recuerden que por el pecado de Adán y Eva, toda la humanidad quedó contaminada y destinada a estar separada de Dios por toda la eternidad. Fuera de Dios, fuera de la vida, fuera de la alegría, fuera de la paz, fuera del amor. Todo lo contrario. Lejos de Dios hay muerte, lejos de Dios no hay alegría, lejos de Dios no hay paz. O sea, estábamos destinados al morir, quedar así por toda la eternidad. Entonces, salvación es, Cristo viene y dice, no, esos son mis hijos y yo quiero que sean mis hijos por toda la eternidad otra vez. Si se perdió eso cuando pecó Adán y Eva, yo vengo a morir por ellos, para que ellos vivan por toda la eternidad como mis hijos. Qué bonito es eso, fíjate. Es algo bonito eso. Bien. Ok, se terminaron todas las citas, ¿verdad? Le voy a dar otra cita bíblica a usted, Hechos 2:38. ¿Y usted? A ver. Hechos 2:38. ¿Y usted? Romanos 8:15. Hechos 2:38. ¿La lee, por favor? Vamos a ver para qué es el bautismo y quién lo puede recibir. Porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos. Hasta ahí. Vamos a irlo yendo pasado. Porque el don Es de Dios, es para ustedes y para sus hijos. Dos cosas, es para ustedes y para sus hijos. Entonces, ahí no dice puros adultos, se fija que no dice así. ¿Es para quién? Para ustedes y sus hijos. Así dice. ¿Qué más dice? Y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Bien, ahí está. Si se fijan entonces que ahí no dice adultos, porque los que no son católicos dicen, no, puros adultos nada más. Ahí no es cierto que hay que bautizar a los niños, porque no tienen pecado. Ahí la Biblia no dice eso. Dice que es para los hijos también. Bien. Y dice que es el don, que es un don, ¿verdad? ¿Le sigue leyendo más adelante, por favor? Aunque esté lejos. Sí. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Nos exhortaba diciendo, aléjense de esta generación perversa y sálvense. Bien, entonces pues, por medio del bautismo nos salvamos. Lo lee otra vez, por favor. Otra vez el mismo. No, el 38. Pedro les contestó, arrepiéntanse y que cada uno de ustedes sea bautizado en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Bien, entonces van a recibir el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Los que se bautizan. ¿Y es para grandes nada más? No, ahí no dice que puros grandes. En la Biblia en ninguna parte dice solo adultos. No dice eso. En ninguna parte de la Biblia. Oiga, pues nosotros que tenemos computadora actualmente, tan fácil ver eso, sí, en la Biblia. Agarra uno la Biblia, la baja en PDF y luego le puede uno poner ahí, adultos. Nunca se va a encontrar eso, de que eran bautizados por los adultos. Bautismo, se encuentra todas las partes del bautismo en la computadora. Es una ventaja ahora tener esto. ¿Sí? Y en la Biblia no se ve, en ninguna parte de la Biblia dice solo adultos, no es cierto, pura mentira. Bien. Entonces, ¿qué se recibe entonces con el bautismo? El Espíritu Santo. Okay. El Espíritu Santo es Dios mismo que habita en nuestro corazón. Con eso nos salvamos. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿No se acuerdan? La salvación es que Dios nos hace sus hijos nuevamente, porque
Porque con el pecado de Adán perdimos eso, se perdió el ser hijos de Dios. Sí. O sea que por eso un niño cuando nace no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Por eso hay que bautizarlo, para que se haga hijo de Dios. ¿Y ustedes quieren que sus niños sean hijos de Dios? Pues claro, entonces hay que bautizarlos, porque si no, no son hijos de Dios. Hasta que se bautizan, son hijos de Dios. Oigan, ¿todos ustedes sí están bautizados? ¿Sí? Porque si no, a lo mejor anda uno por aquí que no es hijo de Dios. Bueno, pues qué bien. Vamos a continuar. ¿Le di una cita bíblica? Sí. A ver, vamos a ver aquí. Esto. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Porque el espíritu que los hace hijos de Dios, que recibieron, ¿cuándo? Cuando fueron bautizados. Entonces, por el bautismo nos hacemos hijos de Dios. ¿Sí? Bien, vamos a ver otras citas bíblicas. Sí, esta es la de Romanos 8:15, ¿verdad? Sí. Vamos a ver otra. Gálatas 3:27, por favor. Ahí atrás. Gálatas 3:27. O sea, que Gálatas 3:27 y acá vamos a ver 1 Corintios 12:13. Bueno, estamos mirando entonces qué reciben los niños con el bautismo. ¿Qué reciben? Reciben el ser hijos de Dios. Así que todos nosotros somos hijos de Dios por el bautismo. Por eso cuando venimos a la iglesia uno tiene que decir, yo soy hijo de Dios, sí, porque estoy marcado, tengo un sello que me dice que soy hijo de Dios, ¿sí? Y nadie me va a quitar ese sello. Vamos a ver qué dice ahí. Ajá. Sí, por favor. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Otra vez, y lo hace pausadito para meditarlo. Todos se han revestido de Cristo. Hasta ahí. Todos se han revestido de Cristo. Con el bautismo se revisten de Cristo. De manera que ustedes están revestidos de Cristo, yo también, por el bautismo. A veces no somos conscientes de esto. ¿Sí? Todos nosotros estamos revestidos de Cristo. Traemos un vestido de Cristo. Y que se vaya el demonio porque estoy revestido de Cristo. ¿Sí? Y todos han sido revestidos de Cristo. ¿Y qué más? Pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Fueron entregados a Cristo por el bautismo. ¿A qué traen los niños ustedes aquí? A entregarlos a Cristo por el bautismo. ¿Sí? Que eso es algo bonito. Que entendamos nuestra fe bien. ¿Sí? ¿Qué más? Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer. Ajá. Pues todos ustedes son uno solo en Cristo. Aquí también otra cosa, miren, son uno solo en Cristo, nos hemos unido a Cristo. Estamos unidos a Jesús. Estamos unidos a Cristo. Esa es otra cosa. Continúe por favor al 29, adelante. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Ajá. Ahora yo digo, mientras el hijo del dueño de casa... Hasta ahí está bien. Entonces somos herederos del reino de Dios, todos nosotros. Bien. Vamos a ver ahora acá, Corintios. El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Entonces por el bautismo nos hacemos un cuerpo con Cristo, nos unimos al cuerpo de Cristo. ¿Sí? Somos uno en Cristo. Bien, entonces estamos mirando aquí qué reciben
los niños cuando son bautizados. ¿Qué reciben? Se revisten de Cristo, se unen a Cristo, son uno solo en Cristo, reciben el don del Espíritu Santo también. Bien. El bautismo, pues entonces nos da la salvación. 1 Pedro 3:21, por favor. 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. ¿Y usted? Juan 3:38, por favor. Si hay alguna pregunta, pregunten, Digan, no entiendo esto. Sí, y con mucho gusto les explico. No hay problema. ¿Todo bien? ¿Ya pueden ustedes dar la clase? Bueno, vamos a ver qué dicen. Había 1 Pedro 3:21 y luego vamos a ver qué dice acá Juan 3:38. Si se fijan, estoy usando la Biblia. ¿Se fijan? Todo explicado con Biblia. ¿Por qué les digo esto? Porque los que no son católicos siempre piden Biblia. A ver qué dice la Biblia. A ver qué dice la Biblia. ¿Sí? También nosotros debemos hacer así. A ver dónde dice que solo adultos en la Biblia. Si me muestras que solo adultos dice la Biblia, sí te creo, si no, no. A ver, ¿dónde dice? ¿Sí? Así tienen que ser también uno. ¿Dónde dice que puros adultos? En ninguna parte dice puros adultos. No hay en ninguna parte que diga, solo adultos, niños no. No es cierto eso. En ninguna parte dice eso. Por eso yo le estoy remachando lo que dice la Biblia. ¿Sí? Entonces estamos allá buscando la cita bíblica. ¿Va quedando claro todo? ¿Sí? ¿No hay pregunta? ¿No? Bueno, allá andan buscando la cita bíblica. Ya está casi al final el de Pedro, Antes, 1 Pedro 3:21. 1 Pedro 3:21. ¿Ven qué bonito es estudiar la Biblia? Ver lo que dice Dios y ver para qué se recibe el bautismo. Es importante esto. Adelante. Ya. Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. ¿Se fijan otra vez? Ustedes reconocen en esto la figura del bautismo que ahora los salva. El bautismo nos salva. Y acuérdense que es la salvación. El bautismo nos salva. ¿Por qué recalco esto? Porque los protestantes, algunos, porque todos tienen diferente modo de pensar. ¿Sí? Ellos dicen que el bautismo, algunos de ellos dicen que el bautismo no nos salva. ¿Sí? Entonces, aquí dice claramente que el bautismo nos salva. ¿Ven? ¿Dice más o ya hasta ahí quedó? Pues no se trata de una limpieza corporal, sino que se pide a Dios una renovación interior por medio de la resurrección de Cristo. Muy bien, gracias. Ahora vamos a ver acá. Jesús les dijo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. Entonces, para poder nosotros entrar al reino de Dios, tenemos que bautizarnos, ¿sí? Porque si no, no entramos al reino de Dios. Así es como se entra al reino de Dios. ¿Cuál reino de Dios? El reino de Dios que trajo Jesucristo aquí a la tierra. Jesucristo vino aquí a la tierra para fundar su reino aquí en la tierra, ¿sí? Para establecer su reino. Antes de la venida de Cristo, no estaba su reino establecido, hasta que Cristo viene a reinar. Quiere decir, ¿cómo reina? Echa por fuera al diablo que tenía sujeto a las personas, su destino a estar separado definitivamente con Dios a la hora de la muerte. Viene Cristo y dice, no, mi reino es así, aquí todos son mis hijos, yo los vengo a rescatar, yo los vengo a salvar. De aquí en adelante este es mi reino y estos son mis hijos. ¿Okay? ¿No le surge la pregunta, ¿y los que ya murieron qué? ¿No le surge esa pregunta? Los que murieron antes de la venida de Cristo. ¿No le surge esa pregunta o sí?
Bueno. Si no les surge, no les explico entonces. Si no, ¿para qué? ¿Para qué les explico? Ok, vamos a ver. Entonces, pues, dice, me lo lee otra vez, por favor, y vamos a poner atención. Dice: Jesús le dijo: te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ajá. Nicodemo le preguntó: ¿y cómo puede uno nacer cuando ya es viejo? ¿Acaso podrá entrar otra vez dentro de su madre para volver a nacer? Jesús le contestó: te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué más? Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. Fíjense, pues, lo que nace de la carne es carne, en otras palabras, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso es que es el bautismo para nacer del Espíritu. O sea, cuando dice lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu, cuando se bautiza un niño nace del Espíritu y es volver a nacer. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Con el bautismo renace uno, es decir, estaba como muerta. La persona que nace, nace de la carne y están muertas. ¿Cómo que si se mueve y respira? Sí, sí es cierto, pero está destinada a estar separada por toda la eternidad si no se bautiza, y eso es muerte. Estar separado de Dios por toda la eternidad, eso se le llama muerte. Así es. Entonces, los niños que no se bautizan están destinados a la hora de su muerte a estar separados de Dios por toda la eternidad, porque no están bautizados. Algunos dirán, bueno, y si no tienen la culpa, surge alguna pregunta, y si no son culpables, hay que ver si no son culpables, porque a lo mejor sí, quién sabe, no se sabe eso, ¿no? Cada quien sabe. ¿Y a dónde se van los niños que no fueron bautizados, los que no nacieron, que murieron en el vientre de la mamá? ¿Dónde se van? Porque a veces surgen esas preguntas también. Ok. La misericordia de Dios es grande y Él sabe lo que hace. Nosotros no podemos meternos a explicar esas cosas, ¿no? Dios tiene cosas que uno no puede saber. En otras palabras, también incluye la conciencia de las personas. Hay personas que no están conscientes, no saben nada de Dios, aunque actualmente ya casi todas sabemos de Dios, pero hay personas que no. Y las personas que no saben nada de Dios, en cierto modo, no son culpables. Bueno, ok, vamos a ver. Vamos a continuar. Entonces, lo que nace de la carne es carne y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Entonces, el niño que no se bautiza, entonces ha nacido nomás de la carne. Entonces, ¿hijo de Dios o no? ¿El que no está bautizado es hijo de Dios, sí o no? ¿El que no está bautizado es hijo de Dios? ¿Verdad que no? ¿Ustedes quieren que sus hijos sean hijos de Dios? Pues claro, por eso se bautizan, ¿verdad? Bien. ¿Le di otra cita bíblica o no? ¿Verdad? Ok. Vamos a ver otra parte de la Biblia, Marcos 10, 13, 16, por favor. Marcos 10, 13, 16. Y acá Mateo 19, 13, 15. Vamos a ver aquí en esta parte de la Biblia, parece que Jesús dice, no hay problema, los niños pueden entrar en el reino de los cielos, no hay necesidad de bautizar. Parece que así es, pero no dice así. Ahí no dice que no hay necesidad de bautizar. Vamos a ver qué dice. Dejen que los niños vengan a mí. Algunas personas le presentaban a los niños para que los tocaran, pero los discípulos los reprendían. Dijo Jesús al ver esto, se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará a él. Jesús tomaba a los niños en brazos y poniéndole las manos los bendecía. ¿Se fijan qué dice ahí? Dice que el reino de Dios es de los niños. Pues de ahí se agarran los que no son católicos. Mira, ahí dice que es de los niños, entonces no hay necesidad de bautizarlos. Ahí Jesús dijo que es el reino, pero síganle, no leyó más adelante lo que dice.
Más adelante, ¿qué decía? Decía así, oraba por ellos y les imponía las manos. Entonces, ¿para qué ora por ellos? Si no tienen necesidad de ser salvados, ¿para qué ora por ellos? ¿Se fijan? Pues sí están necesitados los niños de Dios. Sí están necesitados del bautismo. Nomás que los protestantes nada más llegan hasta ese lugar y ya no le leen lo demás. ¿Eh? Eso es lo malo de las sectas y todo el montón de iglesias que hay. Las iglesias comenzaron el año 1520, las iglesias que no son católicas, como les decía. ¿Y sabe cuál era el lema del que hizo eso? Que es Martín Lutero, que fue uno de los pecados graves que cometió él. El pecado más grave que cometió Martín Lutero es este. Dijo, cualquier persona puede leer la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Así decía. Si se ponen a pensar, dicen, bueno, es cierto, el Espíritu Santo inspira. Pues sí, pero hay momentos. Aquí hay dos espíritus en el mundo. ¿Cuál y cuál? El espíritu del diablo, el espíritu malo, y también el otro espíritu, el espíritu bueno. O sea, el Espíritu Santo es el espíritu bueno, pero también hay el espíritu malo, ¿no es cierto? Haz esto. No lo hagas, dice el ángel, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, mientras estamos en el mundo hay dos espíritus, el malo y el bueno. ¿Ok? Él se dejó guiar por el malo. Dijo, cualquier persona puede leer la Biblia porque el Espíritu Santo le inspira. Ya. ¿Ok? Toda la gente va a agarrar toda la Biblia y, pues a mí me inspira, santo. Y entonces Martín Lutero se salió con un montón de gente de la iglesia. Con esa idea se fueron. Y todos se llevaban la Biblia, estaban leyendo y todo. Y al rato surgieron otro grupito de ahí y dijo, oye, se me hace que Lutero está mal. Mira, aquí dice esto. Y además, pues todos, el Espíritu Santo nos inspira a todos, anda mal él. No, sí está mal. Oye, pues vamos a dejarlo. Y se salieron y hicieron otro grupo. Y luego al rato otros dijeron también, así pasó el tiempo y empezó a haber un montón de iglesias y sectas y todo eso, hasta la fecha. ¿Cuántas hay actualmente? Más de 50,000. Y todas dicen que tienen la verdad y todas dicen que saben interpretar la Biblia. Y la Biblia dice claramente así, que nadie puede interpretar la Biblia por cuenta propia. Y Lutero dijo lo contrario, que sí. ¿No se acuerdan de qué parte de la Biblia está eso? ¿Usted? Me acuerdo que está en 2 Pedro 3:15. Para mostrarles aquí lo que dice. 2 Pedro 3:15. A ver. Perdón, no es con 10, no. A ver, esa de 2 Pedro 3:15, sí. A ver qué dice ya. Dice, tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Entonces eso no es. Eso no es. Ok. Vamos a ver si es 1 Pedro 1:19. 1:19. A ver. Bueno, ahí se los dejo de tarea. Vean en el internet. Pongan en el internet así. Ninguna profecía puede interpretarse por cuenta propia. Ahí le va a salir la cita bíblica. Bien, vamos a leer la otra parte de la Biblia que le di. Y se llevaron unos niños a Jesús para que pusiera sobre ellos las manos y orara por ellos. Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Entonces Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Puso las manos sobre los niños y se fue a aquel lugar. Entonces ya vemos otra vez pues como que Jesús le puso las manos a los niños. Ok, vamos a ver, es 2 Pedro 1:20, ahí está, la que les decía. 2 Pedro 1:20, ahí está. ¿Ven? El internet ahorita nos dice todo, ¿verdad? Vamos a ver qué dice ahí. Verán que
nadie puede leer la Biblia por cuenta propia. Por eso la iglesia tiene comentarios acá abajo en las Biblias. Para cosas difíciles, ahí está. Hay cosas muy sencillas, que se entiende rápido. No odies a nadie, está fácil. Pero hay cosas difíciles que no se puede, como eso de las imágenes. Eso está difícil, hay que estudiar. A ver, ¿qué dice ahí? Dice, pero ante todo tengan esto presente, que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer. ¿Se fijan? No se puede interpretar la Biblia por su propia cuenta, porque el que la interpreta por su propia cuenta, pues va a caer en errores, como los protestantes, ¿verdad? Por eso se salen de la Iglesia Católica, porque piensan que ya les iluminó Dios, el Espíritu Santo, y el Espíritu no Santo es el que los iluminó, no eso. Ahora, vamos a ver casos donde se bautizan los niños. No dice exactamente niños, pero se supone que así es. Vamos a ver Hechos 16, 14, 15, por favor. Y Hechos 16, 33. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiara. Mientras los escuchaba el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego los suplicó. ¿Oyeron? Dice, recibió el bautismo junto ¿qué? Con los de su familia. Junto con los de su familia. Yo pregunto, ¿en las familias hay niños, sí o no? Ahí no dice ahí, y recibieron el bautismo solo los adultos. Así no dice, ¿verdad que no? Bueno, a ver, vamos a ver acá ahora. Ya, ahí está bien, gracias. Dice, a esa misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Sí, toda su familia fue bautizada, ¿se fijan? También, hay otra parte más. Otra más, 1 Corintios 14, 15. Sí, 1 Corintios 14, 15 y Colosenses 2, 11. ¿Se fijan pues cómo les estoy mostrando con la Biblia todo esto? ¿Se fijan? ¿Por qué se lo estoy mostrando así? Para que vean que todo lo que dice la iglesia está fundamentado en la Biblia. Porque los protestantes dicen que no, que la iglesia católica no se basa en la Biblia. Ellos son los que no se basan en la Biblia. ¿Sí? Por eso es que hacen tanta cosa, por eso se salieron de la iglesia, porque piensan que están interpretando bien la Biblia. Adelante. ¿Estará bien esto? Debo rezar con mi espíritu, pero también con mi mente. Cantaré alabanzas con A ver, es 1 Corintios 1, 14, 15. 1 Corintios capítulo 1, versículo... Ándele, 1 de Corintios... No, capítulo 1. 1 Corintios 1 y luego 14, 15. Ahora sí. A lo mejor yo me equivoqué. A ver, mientras vamos a leer esta de acá. En él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora. Hasta ahí. A ver. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del espíritu. A ver. Es 1 Corintios. Me hace que ya estoy mal yo, ¿qué? A ver. A mí ya me equivoqué yo. 1 Corintios 1, 14. Sí, dice así, es 1 Corintios 1, del 14 al 15. Dice, doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de ustedes, a excepción de Cristo y Gayo. Ajá. Así es, nadie podría decir que yo bautizaba en mi nombre. Adelante. Perdón, también bauticé a la familia de Estefanás. Y a veces, fíjate, también bautizó a la familia. Bueno, ya estamos mirando todo eso. Ahora, habla acá, esta parte de acá, de la circuncisión. Por favor. Dice, en él también ustedes han sido circuncidados, no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirlos a Cristo y despojarlos de su naturaleza pecadora.
Así es. El bautismo en el Nuevo Testamento es la nueva circuncisión. Antes, cuando nacían los niños para pertenecer al reino de Dios, para pertenecer al pueblo de Dios, en el Antiguo Testamento, tenían que circuncidar a los niños. Y a los 8 días de nacidos lo hacían. Y con eso ya pertenecían al pueblo de Dios. Cuando viene Cristo quita eso. Lo quita y Él trae el bautismo y con el bautismo se quita eso. Y la circuncisión se hacía a los 8 días después de nacido. También el bautismo, por eso se hace en cuanto nacen los niños. Porque el bautismo es la nueva circuncisión. Romanos 5:12. Romanos 5:12 acá. Dice así pues, por medio de un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos, porque todos pecaron. ¿Se fijan lo que dice ahí? Todos pecaron. ¿Cómo? Otra vez, vamos a leer otra vez. Dice así pues, por medio de un solo hombre. Aquí, así, por medio de un solo hombre. ¿Quién era ese hombre que pecó? Por medio de un solo hombre entró la muerte al mundo. ¿Quién era? Adán. Aquí. ¿Qué más? Y por el pecado entró la muerte. Ajá. Y así la muerte pasó a todos, porque Oigan, todos pecaron. pasó a todos. ¿Por qué? Por el pecado de Noé. Pecó, se manchó toda la humanidad con el pecado. Fueron desterrados. ¿Se acuerdan de esa parte de la Biblia? Fueron desterrados. Fueron echados del paraíso, lejos de Dios. ¿Ya? Pero por la misericordia de Dios, bueno, estamos aquí. No nos abandonó. ¿Ya? Pero sí, si no nos bautizamos, quedamos así, fuera del reino de Dios. Entonces, todos pecaron. Entonces, ¿dónde está eso de que no hay pecado? ¿Se fijan? Que los niños tienen pecado. Sí tienen pecado los niños. El pecado de herencia de Adán y Eva. Así es. Bien, entonces, resumiendo, Jesucristo vino, nació el año 1, fundó su grupo de personas, 12 apóstoles, más la gente que lo seguía, eso se le llama iglesia. Duró 3 años su predicación, y ahí instituyó el bautismo, ¿verdad? Para que nosotros podamos entrar al reino de Dios, para hacernos uno con Cristo, para revestirnos de Cristo, para pertenecer a su cuerpo, para perdón de los pecados, para recibir el Espíritu Santo, para hacernos hijos de Dios. ¿Se fijan? Todo eso es lo que da el bautismo. ¿Se fijan? A ver, ahora sí, ¿qué nos da el bautismo? ¿Qué nos da el bautismo? A ver, la palabra sumergir, bautismo es sumergirse. ¿Y qué nos da el bautismo? La salvación. Muy bien. ¿Qué es salvación? Volver a ser hijos, sí. Eso, volver a ser hijos es la salvación. Porque por el pecado de Adán y Eva, fuera quedamos. Toda la humanidad quedó fuera, como dice ahí, fueron manchados todos por el pecado de Adán y Eva. Así es. Bien, ahora las últimas preguntas. ¿Aprendieron algo? ¿Sí? Vamos a ver qué aprendieron. ¿Alguien quiere decir qué aprendieron? El significado del bautismo. El significado del bautismo. ¿Qué más? ¿Por qué se tienen que bautizar a los niños? ¿Por qué se tienen que bautizar los niños? ¿Qué más? A ver, alguien más diga. ¿Cómo? Ándale, Cristo nació el año 1. Eso es bien importante, acuérdense. Porque con eso echamos para abajo toda secta. Echamos para abajo porque las sectas acaban de nacer. Eso es bien importante. Voy a ver cuándo nació tu iglesia. Voy a ver si ni saben responder cuándo. Los testigos de Jehová, yo cuando les he preguntado, digo, oye, a ver cuándo nació tu iglesia, dicen, no, es que nuestra iglesia viene desde antes de Cristo. Fíjense hasta dónde llegan. Ahí dije, si yo vi, ahí está en el internet, ahí dice que el año 1830 y tantos, 876, Carlos Russell la fundó, porque está diciendo que desde antes de que viene de Cristo. Y se quedan mirando. Estudia, digo, pues, no, pues, ¿qué pasa? Pues,
Claro que uno tiene que ser respetuoso con ellos, no maltratarlos, ¿no? Pero no dejarse tampoco uno engañar, porque uno tiene que tratar amablemente a cualquier persona, pero que no nos engañen, eso sí, ¿verdad? Esa es la cuestión. Bien, ¿qué otra cosa aprendieron? Los 3 años. Que predicó 3 años Cristo. En 3 años que predicó, formó su grupo. Con eso tuvo, fíjense. Pero lo que pasa es que los apóstoles andaban día y noche con él. O sea, yo me imagino, ¿cuántas horas creen que estudiaban los apóstoles con Cristo? Diariamente. Sí. Pues yo creo que en la noche pues todos dormían, ¿no? Pero más o menos, ¿cuánto creen que estudiaban los apóstoles con Cristo? Así diariamente. Yo creo que unas 12 horas, ¿no? Pónganlo más, 10, pónganle 10 horas de aprendizaje. Multiplicado por 360, ¿cuántas horas serían? 1000 y tantas horas, ¿verdad? ¿O cuántos? ¿Cómo cuántas horas serían? 10 horas, 3.600. ¿Cómo? ¿Cuántas horas? 3.600. Ándale, 3.600 horas de aprendizaje. Ahora, ¿cuánto tiempo se tarda una persona en ser, por ejemplo, abogado? ¿Cuántos años se lleva de estudio? 3, 4 años. Más la secundaria, más la preparatoria, échenle más. ¿Se fijan? Los apóstoles nada más duraron 3 años para graduarse de apóstoles y conocer la enseñanza de Jesucristo de pe a pa. O sea, todo. ¿Y ustedes creen que nosotros vamos a aprender con 20 minutos que nos explica el Padre el domingo? ¿Verdad que no? Es imposible. Por eso es que nosotros en casita tenemos que darle ahí. Y ahora está tan fácil. Pone uno en el internet y ve uno películas de Dios. De Adán y Eva. Hay muchas cosas, ¿no? Nomás acuérdense de agarrar todo lo católico. No se vayan por el lado protestante. Hay muchas películas, caricaturas para los niños bíblicas, muchas, un montón que hay. Yo bajé como unas 300 caricaturas del internet para los niños. Yo ahí en la casa, a mis nietos, le digo, a ver, prende la televisión, sí, pero antes de una caricatura. Y ya saben, sí, va y agarran un disco y lo ponen. Es bueno para eso evangelizar a los niños con caricaturas. Y hay muchas, un montón. Lo único que hay que cuidar es que sean católicas. Que no digan cosas así que no están correctas y es todo. Eso es lo que hay que vigilar. ¿No tienen alguna pregunta? No. Bueno, ahora sí, pues van a apuntarse todos los que faltan de apuntarse, los padrinos los padrinos y los ahijados, el nombre. No sé si Arturo, ahí tiene para que se apunten. Ahí Arturo les va a pasar una libretita para que se apunten. Y esta plática, si la quieren ver, va a estar en el YouTube. Con mi nombre, Serafín Equipo.